muchachones, ¿cómo están? Pues yo muy a gusto de estar con ustedes nuevamente, sufriendo un poquito del frío de los embates del tiempo, pero bueno, aquí estamos. Realmente extrañé el poder hacer esto. A veces uno está un poquito ocupado con sus actividades diarias, pero pues me gusta mucho compartir estos momentos y sobre todo las reflexiones posteriores a la lectura de cada capítulo. Entonces, el día de hoy toca continuar con el capítulo 3. Desear es condena. El precio que pagamos por participar en la carrera del eterno deseo es la condena a la infelicidad. Capítulo 3. Steve. Era totalmente cierto. Steve Taylor conocía mundo. A sus 35 años había recorrido la Unión Americana y era el principal ponente de Advertisers Inc. A los 26 dio su primera conferencia en el Congreso Mundial de Mercadotecnia, celebrado en Suiza. Su manera de expresar la magia de la publicidad, como tituló su presentación, le valió convertirse en el vicepresidente de la compañía. Dormía en su departamento de soltero situado en las afueras de Kentucky. Los fines de semana se recluía en su oficina, ideando la nueva imagen del equipo más reciente de la empresa líder en telefonía celular. Tendría que ser un diseño súper sofisticado, una fiel representación del concepto empleado en la campaña Prestigio y Poder del hombre actual. El tipo con suerte que pudiera portar este elegante celular causaría la admiración de sus congéneres y los suspiros de las féminas. Cuando se abrieran las puertas del elevador, el hombre caminaría con pasos seguros por la oficina, la frente en alto y una sonrisa en los labios, con aspecto casual, pero vestido formal. El saco doblado en el hombro y en el cinturón el pequeño causante de esa gran personalidad. Steve era un convencido de que la solución a la monotonía del hombre moderno está en el consumismo. En sus idílicas noches se veía a sí mismo como un elegido, bien que sabía cuál era el propósito de su vida. En esa mente se encontraba el secreto de la eterna felicidad, la eterna juventud y todo lo que fuese eterno. Renovarse o morir era el lema de cualquier digno publicista y él tenía toda su fe puesta en el adagio. Paseando en los centros comerciales aquella temporada decembrina, percibió la euforia en su máxima expresión. Rostros sonrientes y revitalizados, familias enteras con bolsas en sus manos. Santa Claus, otro apóstol del tener, sentaba a los chiquillos en sus piernas y los cautivaba con promesas de sueños que más tarde se harían realidad a cambio de obedecer a mamá. El perfume de la realización momentánea flotaba en el ambiente y todos lo respiraban, como en una especie de embriaguez colectiva que llegaría a su término en la cruel resaca de enero. Pero siempre habría más vino para aliviar resacas, y Steve, como buen cantinero, prodigaba toda clase de bebidas, celulares, coches, ropa, a la gente cansada de seguir sus sueños que parecían cada vez más distantes. La frustración no existe, decía. Si deseas algo, pero resulta difícil conseguirlo, siempre habrá otro objeto que puedas comprar. Todo era así en el orden de las cosas, y en su reducido mundo, cuando se comunicaba con personas, era para negociar. Steve pensaba que todos en absoluto somos vendedores y compradores, inclusive en la esfera de las relaciones personales. Quien pueda adornar su imagen con prestigio, dinero o poder, tiene mayor oportunidad de conseguir el amor de una pareja o amigos con quienes compartir tardes, porque se encuentra en un buen escaparate en el libre mercado de personas. Nosotros no solo vendemos celulares o coches, solía decir Steve a sus asistentes, vendemos compañía
y la posibilidad de ser amado. Pues bien, amigos, yo quiero hacer muchas reflexiones al respecto. Primero que nada, me parece admirable, impactante, podríamos decir, cómo nos influye el marketing y las redes sociales en todas las esferas de nuestra vida. Y esto es precisamente porque lo que tenemos carece de valor ante lo que deseamos. Es decir, nos muestran algo que es deseable por medio de mucha publicidad, nos bombardean para que sea eso deseable y para que eso es lo que querramos tener. Y entonces, bueno, por fin lo conseguimos y sentimos una emoción que nos dura algunos días. Como es algo que ya tenemos, que poseemos, pues ya esa emoción se va diluyendo al paso del tiempo. Es parte tal vez de la condición humana. Y pues vamos por lo siguiente. Entonces generamos un deseo tras otro, tras otro, tras otro. Igual a lo mejor en el ascenso algunas personas de su escala profesional, un puesto tras otro y no es suficiente. Hasta que perdemos así muchas de las oportunidades y de las experiencias básicas del vivir. Esta influencia tan tremenda pues se manifiesta en los aspectos, todos los aspectos de nuestra vida, en especial los más importantes, que es la salud. En cuanto a la salud, pues nos muestran ideales utópicos, ¿no? De condicionamiento físico, personas, mujeres con cinturitas de 50 centímetros, hombres musculosos, atletas que pueden tener muchísimo tiempo haciendo ejercicio, en fin, personas con energía cuando nosotros nos cansamos mucho más rápido. Entonces, siempre por comparación, pues vemos que hay mucha diferencia de nuestros cuerpos con esos cuerpos, ¿no? Y que a veces son, como les decía, ideales utópicos que son imposibles de alcanzar realmente. Nosotros como seres humanos comunes y mortales tenemos sin fin de actividades que realizar, tenemos un esposo que atender, unos hijos que cuidar, no podemos estar todo el día en el gym afinando nuestra cintura, ¿no? Es algo que hasta cierto punto se me hace ridículo. Entonces, pues esa comparación nos genera frustración y bueno, para compensar las frustraciones, pues ahí tenemos toda la variedad de caramelos, golosinas, azúcar y comida chatarra que es inmensa. Entonces, pues nos generamos un problema que es un sobrepeso y después viene toda la contraparte, ¿no? La solución, la ropa deportiva, pastillas para adelgazar, el gym, aparatos de ejercicio, toda una industria también. Entonces, pues si quieres prosperidad económica, yo te diría que detectaras esos problemas que te fomentan y también las soluciones que después tienes que aplicar para poder deshacerte del problema que primero te fomentaron. Y imagínate todo lo que podrías ahorrar de dinero si evitas esas dos cosas, ¿no? Y así con muchísimos ejemplos. La publicidad es feroz y es en sentidos contradictorios. Por una parte, son los ideales del cuerpazo y los ideales físicos, y por otra, la incidencia de comer y de comer comida chatarra, porque es la que es rica, y son corrientes opuestas que son igualmente fuertes. Entonces, esas influencias contradictorias, si nosotros no las analizamos, pues nos acaban generando neurosis. La neurosis es una contradicción interna y lo que va a hacer esa neurosis, pues es hacer una hiperreacción a los estímulos externos.
Es por eso que somos a veces tan agresivos, viscerales, actuamos sin pensar, totalmente reactivos, y la sociedad cada vez es más así. Ya no se enfría la cabeza, ya no racionaliza, porque estamos llenos de contradicciones, de conflictos internos, de situaciones neuróticas que el mismo sistema nos genera, y nosotros pues también tenemos responsabilidad en cuanto a que no lo analizamos. En cuanto al dinero, pues es todo un tema. Eh, Nos venden el hecho de que teniendo esto o aquello vamos a ser felices. Y también se meten, pues, en parte con la esencia del ser humano, que es un ser social. Nos maneja mucho el sentido de pertenencia. Nosotros, si queremos pertenecer a tal grupo, pues vamos a aportar tal teléfono, a tener tal estilo de vida, al ostentar tal cosa. Nos crean frustraciones por comparación, eso nos baja la autoestima, y después nos dicen: no, no te preocupes, compra esto, ten aquello, y entonces vas a valer, vas a ser exitoso, ostenta tal marca, ostenta tal coche. Y es triste porque ponen el valor que tendría que tener una persona simplemente por el hecho de serlo en algo totalmente externo. Y lo más triste es que eso va a crear un vacío a la larga. El ser humano necesita sentir una satisfacción personal, pero esa satisfacción nunca va a poder ser basada en el tener, se basa en el ser y en el hacer, nunca en el tener. Entonces, porque eso, el tener te convierte en algo mm, pasivo, por decirlo así. El ser es desarrollar pues una potencia, una cualidad, una resiliencia. El hacer es ejercer una acción, y si es una acción, digamos, con propósito, pues qué mejor. Pero el tener es algo hasta cierto punto pasivo, donde tú adquieres, consumes, pero no te hace mejor como persona, y entonces no crea una satisfacción personal. Entonces te manejan mucho ese sentido de pertenencia social en base a un estatus o a un estilo de vida. En cuanto al amor, pues vemos también lo típico, ¿no? En diciembre, justo como lo decía el capítulo, bueno, aparte de que se dispara el consumismo, también es la proyección en todos los comerciales de las familias con la cena navideña, las familias conviviendo en plena armonía. Y si uno está solo o tiene una familia disfuncional o simplemente una familia normal como todas, con problemas, pues absolutamente comparas, ¿no? Y siempre comparas y te sientes mal por ese hecho. Por eso en diciembre hay tantos problemas psicológicos, depresiones. Es a veces una época muy triste para algunas personas. Y las compensaciones de los adornos navideños y los regalos y todo eso, si ustedes se fijan en los supermercados, cada vez se manejan con más antelación. Antes, pues todavía se esperaban a que pasara la festividad de Halloween, y era cuando sacaban al frente de los supermercados todos los artículos de Navidad. Pero ahora ya estamos en septiembre y ya hay cosas de Navidad, y cada vez va a ser más antes para que así tengamos la recompensa a nuestras frustraciones, el sentir esa gratificación inmediata y efímera de comprar algo, y obviamente pues ellos tienen más meses para vender todos esos productos, ¿no? Los tiempos actuales, donde después del 2020 se incrementaron muchísimo de precio todos los productos, a veces se podría decir que se triplicaron, eh, podría haber preocupado a las empresas en cuanto a que ese aumento o en esa alza de los costos provocara una baja en el consumo. Pero eso no fue así, no hubo de qué preocuparse, por 2 razones. Una, porque teníamos contenidos las frustraciones
que nos provocó el aislamiento, el encierro, el miedo acumulados de 3 años y todas esas recompensas postergadas. Entonces, obviamente que salimos a recompensarnos y a consumir de más para compensarnos esos 3 años que sufrimos. Y además de esto, esa situación, lo que pasó en el 2020, pues fue el pretexto justo para hacer la conversión de lo físico a lo digital. A partir de ahí las cosas no han vuelto a ser iguales, ya estamos mucho más afianzados en la tecnología, muchas personas trabajan desde casa, lo cual no está mal, pero también tiene sus implicaciones negativas, porque en cuanto al consumismo, pues obvio que se ha aumentado, ya que el consumo es mucho más rápido en un clic. Antes las personas pues tenían que trasladarse a una tienda mínimo, ¿no? Para poder comprar un artículo y ahora lo haces desde la comodidad de tu celular o tu computadora. Es mucho más rápido pedir a domicilio comida, comprar por internet, consumir streaming por internet. Eso hace que cada persona aumente su porcentaje de consumo diario muchísimo. Y también pues es algo que mercadológicamente es muy efectivo. Por otra parte, también hay un empuje al hacer que el dinero sea 100% digital, a desaparecer el efectivo. Y esto también tiene una razón psicológica. Nosotros en nuestra esencia tenemos que, pues somos conscientes del entorno que nos rodea por medio de nuestros sentidos. Somos muy físicos en cuanto a sentir con el tacto, escuchar, observar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos un trabajo y ganamos ese dinero, pues ya lo depositan a nuestra cuenta abstractamente, o sea, es un concepto, ya no es algo físico, ni pasa por nuestras manos. Y del mismo modo lo gastamos poniendo un NIP en la computadora o en el celular o dando un plástico, pero no tenemos los billetes en la mano, no percibimos la cantidad de dinero que tenemos y por lo mismo no percibimos la cantidad de dinero que gastamos. Es mucho más fácil gastar así y más rápido. Eso pues favorece el consumo y nos desfavorece a nosotros, nuestras finanzas saludables. Entonces es todo un mecanismo por el cual vamos endeudándonos y perdiendo dinero que podríamos bien destinarlo a cosas que nos satisfagan más, a una jubilación, a servicios médicos o simplemente a una sana convivencia con nuestra familia. Pero a veces nos dejamos llevar, ¿no? Damos el tarjetazo y ni siquiera sabemos bien por qué compramos las cosas y ya las estamos comprando. Entonces, esta vuelta a lo digital, aparte de que hace más fácil el consumo y más redituable para el sistema, tiene la desventaja para nosotros de que consumimos más, no sabemos ni nos somos conscientes de cómo gastamos el dinero porque no es algo que percibamos con nuestros sentidos, sino que ya pasó a ser un concepto abstracto, no algo real. Y por otra parte, también tiene la gran desventaja de la gratificación instantánea. En psicología hay algo que se llama paradoja del esfuerzo, es decir, paradójicamente nosotros valoramos lo que más nos cuesta. Por ejemplo, ustedes si pueden ver en retrospectiva, pues a lo mejor valoran mucho el ascenso de un puesto porque tuvieron que hacer una presentación, que inclusive no durmieron varios días, la competencia estaba reñida, pero hicieron una muy buena propuesta y eso valió que tuvieran el puesto y los directivos los eligieran a ustedes. Entonces, ahí pueden ver cómo un esfuerzo, inclusive algo que
que constituyó un sacrificio como no dormir algunos días, pues se vio recompensado y nos da una satisfacción. Fue la mejor presentación o abordé muy bien este tema. Y así con muchísimas cosas en la vida, donde hay desafíos que requieren nuestra creatividad, nuestro ingenio, nuestro esfuerzo, inclusive sacrificio, y lo superamos. Pero, ¿qué satisfacción personal podemos tener de una vida donde somos así como, pues, animalitos consumidores y picamos acá, vemos una película y luego otra, y luego la copa de vino y esto, y ahora voy a darme esto y esto y esto, y así, somos el clic más rápido del oeste. La gratificación instantánea, o sea, que no nos cueste trabajo satisfacer nuestras necesidades, es algo que nos acaba, porque cada vez genera más vacío interior, más vacío. Ya no tenemos claro el propósito de la vida, vivimos una vida anodina, sin sentido, y es justamente por eso, porque no nos tenemos ya que esforzar por nada, y por lo consiguiente tampoco nos sentimos satisfechos o realizados, porque nuestra vida carece de cualquier tipo de propósito o de esfuerzo. Entonces, eso es algo directo, consecuencia del cambio digital. Otra cuestión, pues, es, el aislamiento. Seguimos encerrados en cierta manera porque, eh, una persona puede decir que está chateando con otras 10 a la vez, o que está, o en un en vivo en tal cuestión, o con sus seguidores de Instagram, o su grupo de WhatsApp, lo que sea, pero yo lo que puedo ver es una persona con una máquina, sola. Entonces, aunque virtualmente esté acompañada, pues ya las interacciones se han desvalorizado mucho. O sea, seguimos estando aislados, físicamente solos. ¿Hace cuánto que no disfrutamos a lo mejor una charla con un amigo que valoremos? Una de esas charlas que se platica tan a gusto con un café, una copa, donde no importa el tiempo que pase, podemos estar horas riéndonos, intercambiando experiencias. Todo ese sabor de las relaciones, pues, se ha perdido. Ya, nos conectamos con una máquina, en realidad no es con una persona, aunque pensemos que sí lo hacemos. Y como mucha gente ha dicho, es el momento de la historia en donde más estamos conectados y desconectados al mismo tiempo, porque yo lo único que veo es un individuo con una máquina, no veo ningún tipo de interacción social real. Entonces, pues yo los dejo básicamente con estas reflexiones. Siento que alguien, no sé exactamente quién, pues nos está destruyendo desde nuestra esencia, porque cosas básicas como, por ejemplo, el sentido de pertenencia que les decía, está siendo manipulado, eh, la interacción con la naturaleza ya es poca, porque aparte de que no tenemos mucho tiempo para interactuar, pues ya gran parte con las ciudades todo es asfalto y contaminación. Nuestra interacción social, que es básica para el ser humano, es algo que lo define como especie, ya cada vez es más abstracta y menos real. Obviamente, pues todo esto que va a desencadenar, todos estos cambios, influencias que les estoy diciendo, desde las influencias publicitarias contradictorias, el aislamiento que ya nos enseñaron a tener y que seguimos en eso. Los conceptos abstractos, tanto de economía como de relaciones, todo eso nos está haciendo más pobres emocionalmente, más aislados, más solos, más neuróticos, y yo me pregunto, pues, ¿cuál es el fin?
de todo esto? ¿En qué va a acabar la historia? Bueno, muchachos, pues eso es la reflexión del día de hoy y como siempre les mando un cálido abrazo.